coraje, enjundia, fabricó este avión de madera de manera artesanal. Y lo peor de todo es que voló en 2 ocasiones. Morelia, Zitácuaro, Zitácuaro, México. Pero ahorita van a ver lo que pasó en el segundo vuelo. Siguiente. Esta es la ruta que siguió. Miren, la primera la tenemos en febrero, cuando llevan el avión de Zitácuaro, Marabatío, Morelia en plataforma. Y después él regresa en ese primer vuelo, cuando ya no tiene dinero para pagar la plataforma, hasta Zitácuaro y sufre el accidente. Y el siguiente vuelve a salir de Zitácuaro, sigue la vía del ferrocarril y en lugar de venirse hacia Toluca, esta es la vía del ferrocarril, él agarra Villa del Carbón, donde hay mucha neblina y tiene que bajar porque tiene un problema ahí de visibilidad. Y como les digo, no llevaba brújula. Y entonces, ya que se fue la neblina, pudo aterrizar en el aeropuerto de Balbuena. Y cuando llega a Balbuena, ¿qué ocurre? Pues lo aprenden inmediatamente. Lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque es una base militar mexicana. Y dicen, ¿y este avión? Y dice, pues es mío. ¿Cómo que de usted? Claro, pues yo lo hice. ¿Cómo que usted lo hizo? No, venga, vámonos a la cárcel inmediatamente. Por fortuna, lo entrevistaron los periodistas, hizo una exposición detallada, muy valiosa, porque nos permite conocer detalles que de otra manera hubiera sido imposible que lo averiguáramos. Y tuvimos la fortuna de localizar su expediente militar en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque llegó a ser piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana. Siguiente. Aquí lo tienen ya, joven todavía, con sus gafas de piloto y su traje. Siguiente. Al mes de que había estado preso, que pudo demostrar que él había construido el avión y que tuvo el respaldo del presidente Lázaro Cárdenas para ingresar en la escuela de aviación. ¿Saben qué ocurrió cuando ingresó? Que le hicieron la vida pesada a los militares, porque les daba coraje que un joven sin estudios, sin preparación y sin dinero gozara del respaldo del presidente de la República. Pero lo que más les calaba es que un joven como él, con sus características, ya hubiera intentado un avión. Y entonces, cuando pasó los exámenes, le decía el médico, usted no puede ser piloto porque está mal de la vista. Y una serie de obstáculos que le plantearon hasta el cansancio. Entonces, ¿qué hizo Miguel? Le escribió otra cartita al presidente de la República. Todo esto que les platico está en su expediente militar. Y le dice, mire, general, aquí la verdad, no me aceptan por estas circunstancias. No le miente una persona como yo, que no tuvo estudio, ni dinero, ni recursos, ni nada, haya construido un avión, y me están haciendo la vida imposible. El general Cárdenas respondió, no a Miguel Carrillo, sino a la autoridad competente en la escuela de aviación, y entonces el médico le volvió a hacer exámenes y le dijo que siempre sí podía ser piloto, ¿verdad? Y entonces ya no había problema de la vista y no había ningún tipo de problema. El caso es que Miguel Carrillo, ya piloto, inmediatamente al mes volvió a Zitácuaro, que no dejó ir nunca, y aquí lo vemos en medio, miren, con otro colega piloto, en otro avión. Este ya no es el avión, el Pinocho, ese avión fue confiscado, ¿verdad? Ya no volvió a volar, nunca más volvió a volar. Y aquí lo importante es que generó tal sensación la hazaña de Miguel Carrillo, que en la época, fíjense, en la época apenas se estaban tratando de inventar el famoso helicóptero, y en España había un inventor que se llamaba Juan de la Cierva, que estaba tratando de crear un aparato parecido a lo que va a ser el helicóptero hoy en día. Pues ya Miguel había construido avión de madera y había demostrado cómo podía hacerlo, ¿sí? Y en la prensa, si ustedes se echan una ojeada en alguna ocasión a la hemeroteca de este año de 1936, van a ver cómo generó una gran opinión favorable a desarrollar las habilidades inventivas de los jóvenes, ¿sí? Esta es una historia para los jóvenes de hoy, para que vean cómo en otras circunstancias, con menos recursos, con menos estudios, la gente podía trascender, ¿verdad? Siguiente. Aquí lo tienen en sus tres
niveles de autoridad en la jerarquía militar. Miren, aquí está de subteniente auxiliar de caballería, recién ingresó al colegio, luego lo uniformaron, le dieron sus insignias. Aquí ya está de teniente piloto aviador, y acá el máximo grado que alcanzó de capitán primero de aeronáutica piloto aviador. Y con este grado se va a ir a Baja California Sur en el escuadrón 203. ¿Y por qué a Baja California Sur? Porque ya en los 40 se está viviendo la Segunda Guerra Mundial y ya está el robo de los limones y de la afectación que puede sufrir el Pacífico por parte de los japoneses. Y entonces Baja California Sur es un lugar estratégico para el gobierno mexicano. Siguiente. Aquí lo ven a Miguel Carrillo con sus amigos sitacuarenses, a los que siempre les agradeció el apoyo y el respaldo, porque así como seguramente al señor Bárcenas, a Miguel Carrillo también le decían que estaba loco. ¿Cómo que iba a construir un avión? Pues no fue ni a la escuela. Le apodaban el loco de Miguel, ¿verdad? Pero ya después de que vieron el avioncito volar y hasta dónde llegó, pues la gente tuvo que aceptar que puede más el coraje de una persona que los dichos de la gente. Siguiente. Cuando muere su padre en el Panteón Municipal de Zitácuaro, le hizo un monumento, es un Zeppelin. En 1934 es cuando murió su padre, y se encuentra a la entrada principal del Panteón San Carlos en Zitácuaro, Michoacán. Siguiente. Al poco tiempo de que voló, los comerciantes e industriales de Zitácuaro decidieron perpetuar aquella hazaña del 14 de mayo de 1936, colocando una placa en la calle que a partir de ese momento hasta hoy lleva su nombre, la calle Miguel Carrillo Ayala, ¿sí? Alias el Pinocho. Siguiente. Aquí lo tienen ya como capitán segundo, manejando un avión de la Fuerza Aérea de mayores dimensiones. En realidad, su expediente militar nos demuestra que cuando estuvo en la escuela no era un alumno muy brillante en determinadas materias, pero todas aquellas que tenían que ver con el vuelo, con la acrobacia, él tenía digamos, un movimiento muy particular que llamaba la caída de las ocas. Llegaba y se elevaba lo más que podía, y luego el avión en picada y venía dando vueltas como si se fuera a estrellar. Y unos, no sé, kilómetros antes de llegar al suelo, pues a controlar el avión y a elevarse nuevamente, ¿no? Este se llamaba la caída de las hojas, y eso se alimentó Miguel Carrillo Ayala. Siguiente. Esta es la penúltima imagen. Son perfiles de Miguel Carrillo, joven piloto, ¿verdad? Aquí ya mayor cuando estaba en Santa Rosalía. Él, como la gente de aquella época, bebía mucho y fumaba mucho. Y luego tuvo problemas de diabetes. En un accidente, manejando un avión, digamos, no un vuelo donde se pudiera matar, sino hagan de cuenta como que va manejando, choca y los controles le hacen una herida en el vientre, y como tenía diabetes fue difícil que pudiera superar ese problema. Siguiente. Y entonces Miguel Carrillo va a morir el 17 de junio de 1965 en Baja California, y allá están sus restos. Yo termino con este mensaje, sobre todo para la juventud michoacana y en este caso uruapense. Esta es la historia de un joven inventor michoacano que a sus 28 años, sin estudio y sin dinero, pero con clara inteligencia, gran fuerza de voluntad, firme convicción y férrea disciplina, hizo realidad sus sueños y subió al cielo. Gracias por su atención.
al doctor Moisés por sus conocimientos y porque nos compartió un momento grato y aprendimos un poquito más. A nombre del comité No Fue Visto por los Surapenses, le entregamos el reconocimiento. Y damos continuación con nuestra siguiente conferencia. El biólogo José Fernando Rodríguez Saucedo, originario de Uruapan, egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, responsable del programa PERAC Adopta un Amigo, patrocinado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y la propia organización PERAC México. En la coordinación de la investigación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también miembro fundador del grupo Uruapan Visto por los Europenses. El biólogo José Fernando Rodríguez Saucedo nos presentará la conferencia Francisco Sarabia y Emilio Carranza, dos personajes de la aviación reconocidos por los europenses. Les pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, casi noches, queridos paisanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Miren, a mí me da muchísimo gusto poder estar en esta noche aquí con ustedes, porque todavía hace algunos años era casi un hecho de que yo ya no iba a poder estar más en este tipo de eventos. Sin embargo, el poder estar hoy, esta noche, me hace sentir muy agradecido por la vida. Cuando tuvimos la primera intención de este encuentro y que la maestra Anita en las reuniones nos hablaba lentamente de su padre y hablábamos todos de las posibilidades que podía tener el encuentro. Y a mí se me ocurrió, como en muchas ocasiones, abrir la boca y decir, oiga, pero si aquí en Uruapan tenemos una tradición en la aeronáutica de toda la vida. Yo tengo 60 años y desde siempre han existido dos calles en esta ciudad que a todos, cuando éramos niños, nos llamaban la atención: Francisco Sarabia y Emilio Carranza. Todos pensábamos de niños, Emilio Carranza a lo mejor era como pariente de don Venustiano Carranza, pero de Sarabia no sabíamos nada. Hasta que con los días, con los años, con la experiencia particular de cada uno de nosotros, íbamos descubriendo que había personajes muy, pero muy interesantes y que estos eran personajes muy interesantes y que valía la pena conocerlos. Que ahí, en esa intención del grupo, porque cuando uno habla hay que hacer lo que dice, pues yo tomé el tema de trabajar esto de Francisco Sarabia y Emilio Carranza y le pusimos dos personajes de la aviación reconocidos por los europenses. Los inicios de la aviación en México. Empezamos de aquí. En el 8 de enero de 1810, 10 meses antes de iniciar la revolución, Alberto Braniff logró elevar su avión Boazán a una altura de 25 metros, recorriendo una distancia de 1,5 kilómetros a una velocidad de 56 kilómetros por hora. La aeronave de 605 kilogramos fue construida en París por Gabriel Boazán. El joven Braniff se convirtió en el primer hombre en volar un avión y empezó la historia de la aviación en México. Francisco Sarabia Tinoco nació en la ciudad lerdo de Durango en julio de 1900, hijo de Francisco Sarabia y doña María Tinoco de Sarabia. A los 12 años quedó huérfano, por lo que su tío Herculano Sarabia se hace cargo de él. Ese es el avión Boazán de Braniff. Hijo de Francisco Sarabia y doña María Tinoco, su educación fundamental la hizo en su tierra natal, después en la ciudad de El Paso, Texas,
donde estudió la preparatoria en el Mexico State College y la carrera de mecánica automovilista en el SUNY Automobile School en Kansas City. En 1928 cursó sus estudios de aviación en el Chicago Aeronautical School y empezó a trabajar en un circo local, no crean que un circo de payasos, un circo de aviones, realizando acrobacias, pero siempre tuvo la idea de regresar a su patria para impulsar la aviación. Trabajó entonces hasta el año de 1929 en el circo aéreo. Al regresar a México, Saravia estuvo poco tiempo en La Laguna. Mantuvo en ese entonces un avión Waco, que es el avión que sigue, ahorita lo van a ver, con el que daba exhibiciones aéreas junto a pilotos norteamericanos, incluso hacía saltos en paracaídas. En 1929, Francisco y su hermano Alfonso sufrieron un accidente que los puso al borde de la bancarrota. Existe la creencia entre algunas personas de la comarca de que Saravia gustaba de pilotar su avión debajo de los puentes del río Nazas. Ahorita van a ver los puentes del río Nazas. Obviamente esto lo hacía cuando los puentes no tenían agua, porque cuando estaba el río lleno no podía. Pero cuando estaba seco, eso hacía con mucha frecuencia. En 1930 le pidió al ingeniero Fernando González Fariño, quien construyó y probó exitosamente un avión en Torreón, al que llamaron afectuosamente el Moyote. Ahí están los puentes. En ese año Saravia se fue a Monterrey, en donde fundó una escuela de aviación. En ese tiempo fue contratado por la empresa constructora Anáhuac, trasladando a los topógrafos que trazaban en ese entonces la carretera Monterrey-Saltillo-Torreón, realizando valiosas observaciones aéreas. Trabajó en Michoacán como piloto particular, permaneció en la ciudad de Morelia acarreando cereales y pasaje. La historia nos cuenta en esta época es cuando él conoce al general Cárdenas, que después tiene un valor bien importante en la vida de Saravia, la presencia del general Cárdenas. Bueno, él fue después fundador y administrador de la Compañía Aeronáutica del Sur, especializada en el transporte de carga y a las zonas chiquileras del sureste de México. Voy a leer un texto que encontré que me pareció muy bonito. Un buen día, Saravia aterriza en Tuzcalco, un municipio de Chiapas enclavado en la serranía selvática. Se disponía a llevar un cargamento de puercos a Villahermosa, cuando un individuo de nombre Manuel Paz Contreras le pidió que lo llevara a Tuxtla Gutiérrez, posiblemente por algún asunto urgente. Saravia accedió, aunque le advirtió a su pasajero que jamás había aterrizado en Tuxtla, pero que lo intentaría. Así, con alguna dificultad, Saravia aterriza en Tuxtla para asombro de los locales. El acontecimiento causó tal revuelo entre los ciudadanos, que hasta el propio gobernador, entonces Raimundo Enríquez, escuchó de aquel fuereño que vuela. Continuó. Y en 1932 inició sus trabajos en la empresa Transportes Aéreos de Chiapas. Chiapas es un estado selvático y con grandes accidentes geográficos que limitaron la construcción de vías de comunicación terrestres seguras. El transporte aéreo, sin duda, allanaría muchos de estos problemas. De modo que Enríquez se puso en contacto con Saravia con la finalidad de formar una línea aérea estatal. Así surge la empresa Transportes Aéreos de Chiapas, que tenía una flotilla de 32 aviones, fundamentalmente bimotores, dedicados tanto al pasaje como a la carga, especialmente el chicle. Francisco Saravia comandaba la empresa junto con su esposa Agripina, su hermano José y su sobrino Alfonso. Ellos fueron los primeros pilotos. No se ha encontrado información sobre las aeronaves que empleó Transportes Aéreos de Chiapas, salvo el caso de un raro avión, ese que acaban de ver ahorita, el EMSCO P-3. Saravia tuvo también que abrir una escuela de vuelo debido a la escasez de pilotos y el hecho de que en aquellos años eran las propias aerolíneas propietarias de las escuelas que formaban a sus profesionales aéreos. También en el estado de Tabasco, transportando chicle, entiéndase la resina y no la goma de mascar, además de tabaco y cargas diversas desde la selva.
un negocio rentable en aquellos años. Para ello tuvo que radicar en Villahermosa, Tabasco, en el año de 1931. La época dorada de los años, de finales de los años 20 y principios de los 30, nos daría muchos de los héroes históricos de la aviación nacional. Pablo Gilar, Roberto Fierro y Emilio Carranza, por ejemplo, algunos de ellos solamente. Sus hazañas incluyeron vuelos alrededor del país y recorridos de buena voluntad a otras naciones como Cuba y como a Sudamérica, países sudamericanos. Estos vuelos sirvieron para la difusión del transporte aéreo, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y, desde luego, tratar de imponer récord de aviación. En aquellos entonces se buscaba mucho establecer récords de velocidad en tiempos para llegar a diferentes aeropuertos del país. Todos estos tenían algo en común. Se trataba, la gran mayoría, de pilotos militares, cuyos logros habían sido posibles gracias a la infraestructura del arma aérea del ejército mexicano. El término de Fuerza Aérea Mexicana no se aplicaría oficialmente hasta después de 1944. No había un solo civil que destacara por México, y es probable que la serie aventura que tanto caracterizó a Saravia tuviera sus orígenes en esos años. El mundo se conmocionó en ese entonces con la tragedia de los pilotos militares españoles Mariano Barberán